¿Sabías que una sola carta cambió el curso de la historia humana para siempre? Hace casi 2000 años, un prisionero escribió 16 capítulos que derribaron imperios, liberaron esclavos, transformaron corazones y siguen revolucionando vidas hoy. Esta carta convirtió a un joven rebelde llamado Agustín, despertó a un monje atormentado llamado Lutero y encendió el corazón de un predicador anglicano llamado Wesley. Reyes temblaron, religiones se reformaron y millones encontraron esperanza eterna. La carta a los romanos no es solo literatura, es dinamita espiritual que ha explosionado en cada generación. Hoy descubrirás por qué este libro sigue siendo la bomba teológica más poderosa jamás escrita. Prepárate. Tu vida nunca será la misma. Imagina una ciudad que controlaba todo lo que podías ver en un mapa. Roma no era solo otra ciudad, era el corazón palpitante del mundo. Todos los caminos llevaban allí, cada moneda tenía el rostro de César y todas las decisiones importantes se tomaban dentro de sus murallas. El imperio romano se extendía desde los bosques brumosos de Britania hasta las arenas abrasadoras de Egipto, desde las costas atlánticas de Hispania hasta las antiguas ciudades de Siria. Cuando los romanos hablaban, las naciones escuchaban. Cuando marchaban, los reinos caían. No se trataba solo de poder político, era una dominación cultural a una escala nunca antes vista. La ley romana regulaba cómo las personas resolvían disputas, compraban propiedades y se casaban. La lengua romana se convirtió en el idioma común de los negocios y el gobierno. Las costumbres romanas se difundieron por todos los lugares a donde volaban sus águilas. El comercio fluía por los puertos romanos como ríos que desembocan en el mar. Las ideas viajaban por las calzadas romanas más rápido que nunca en la historia. Incluso el tiempo mismo se medía con calendarios romanos y los años se contaban desde la fundación de Roma. Los ciudadanos romanos gozaban de privilegios con los que otros solo podían soñar. No podían ser crucificados. Esa muerte humillante estaba reservada para esclavos y no ciudadanos. Tenían derecho a un juicio justo ante jueces romanos. Si eran acusados injustamente, podían apelar su caso directamente al propio César. El imperio había creado una red de comunicación y transporte que conectaba el mundo como nunca antes. Un mensaje podía viajar de un extremo del Mediterráneo al otro en tan solo unas semanas, transportado por barcos que funcionaban como relojes y por caminos rectos como flechas. En este mundo interconectado, Roma era como un gran eje donde todos los caminos se encontraban. Comerciantes venían a vender sus productos, filósofos llegaban a compartir sus ideas, soldados acudían a informar sobre sus victorias. Si querías que tu mensaje llegara a todos, ya fueras un vendedor de cerámica o un predicador del Evangelio, tenías que pasar por Roma primero. La ciudad era el megáfono definitivo para alcanzar al mundo antiguo. Y algo absolutamente extraordinario estaba ocurriendo en las bulliciosas calles y edificios abarrotados de Roma. Por primera vez en la historia, creyentes judíos y conversos no judíos estaban intentando adorar al mismo Dios bajo un mismo techo. Esto no solo era inusual, era revolucionario. No eran personas del mismo vecindario, ni de la misma cultura, ni siquiera del mismo mundo. Los cristianos judíos traían consigo siglos de rica tradición, festividades sagradas que marcaban las estaciones y leyes dietéticas que influían en cada comida. Conocían las escrituras hebreas de memoria y podían recitar las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob sin equivocarse. Habían crecido escuchando historias antes de dormir sobre Moisés abriendo el Mar Rojo, David derrotando a Goliat y Daniel sobreviviendo en el foso de los leones. Toda su identidad estaba envuelta en ser el pueblo escogido de Dios. Los cristianos gentiles venían de mundos completamente distintos. Algunos habían pasado toda su vida adorando a dioses romanos como Júpiter, el portador del trueno, y Marte, el dios de la guerra. Otros seguían filosofías griegas que prometían sabiduría mediante la razón humana. Otros más se habían sentido atraídos por religiones de misterio que ofrecían conocimientos secretos y ceremonias especiales. No conocían las costumbres hebreas y nunca habían sido circuncidados. Muchos no podían ni siquiera leer las escrituras hebreas que los cristianos judíos valoraban tanto.
Algunos ni siquiera habían oído el nombre de Abraham antes de convertirse al cristianismo. Y sin embargo, de algún modo, estos dos grupos se reunían en las mismas casas cada semana, partían el pan juntos, compartían la misma copa y se llamaban hermanos y hermanas. Reunían dinero para ayudar a los pobres. Abrían sus hogares a predicadores itinerantes. Arriesgaban sus vidas para esconderse mutuamente de la persecución. Cristianos judíos con negocios prósperos contrataban a creyentes gentiles en sus talleres. Familias gentiles abrían sus hogares a refugiados judíos que lo habían perdido todo. Antiguos enemigos se convertían en familia. Era hermoso, pero también increíblemente complicado. Dos mundos completamente distintos estaban chocando en nombre de Jesús, y nadie tenía un mapa de ruta para hacerlo funcionar. La unidad se veía bien por fuera, pero por debajo, problemas serios estaban formándose como nubes de tormenta en el horizonte. Los cristianos judíos se enfrentaban a preguntas que no los dejaban dormir. Si los gentiles realmente eran salvos sin seguir la ley de Moisés, ¿qué significaba eso para todo lo que ellos habían aprendido? ¿Debían los gentiles circuncidarse como señal de pertenecer al pueblo de Dios? ¿Debían guardar el sábado sagrado desde el viernes al atardecer hasta el sábado al anochecer? ¿Y qué decir de comer cerdo o alimentos ofrecidos a ídolos paganos en el mercado? Estas no eran pequeñas diferencias de opinión o preferencias personales. Tocaban el corazón mismo de lo que significaba ser el pueblo de Dios. Durante más de 1000 años, los judíos habían sido perseguidos, torturados e incluso asesinados por negarse a ceder en estos temas. Madres judías habían visto morir a sus hijos antes que darles comida impura. Padres judíos habían preferido el exilio antes que trabajar en sábado. Y ahora les decían que los gentiles podían ignorar todo eso y aún así ser plenamente aceptados por Dios. Por otro lado, los cristianos gentiles a veces se sentían ciudadanos de segunda clase en su propia iglesia. Escuchaban murmullos en los pasillos diciendo que no eran verdaderos creyentes porque no habían nacido en la familia correcta. Algunos cristianos judíos los hacían sentir ignorantes por no conocer las tradiciones hebreas. Otros los miraban por encima del hombro por su pasado pagano. En respuesta, algunos gentiles empezaron a rebelarse. Comenzaron a despreciar las costumbres judías como anticuadas, innecesarias o incluso perjudiciales para el crecimiento espiritual. ¿Por qué seguir reglas sobre alimentos si Cristo los había liberado de esas cargas? ¿Por qué observar festividades que apuntaban a un Mesías que ya había venido? Algunos incluso empezaron a creer que Dios había rechazado por completo al pueblo judío y que ahora la Iglesia lo había reemplazado. La Iglesia se estaba dividiendo por líneas étnicas, en los cultos, en las comidas de confraternidad, incluso en las reuniones de oración. Personas que deberían estar celebrando su unidad en Cristo estaban discutiendo por tradiciones y normas. Algunas reuniones terminaban en debates acalorados que dejaban a la gente herida y molesta. Algunas familias estaban divididas entre cristianos judíos y gentiles, que no podían ponerse de acuerdo en lo más básico de cómo vivir su fe. La imagen hermosa de judíos y gentiles adorando juntos estaba convirtiéndose en un desastre doloroso que amenazaba con destruir la iglesia desde dentro. Y aquí está lo que hacía tan audaz y extraño el mensaje de Pablo. Él nunca había pisado Roma. Piensa en lo raro que suena eso. Imagina recibir consejos profundos sobre tu vida de parte de alguien que nunca ha vivido en tu ciudad, trabajado en tu oficio, conocido a tu familia o experimentado tus luchas diarias. Eso era exactamente lo que Pablo estaba haciendo, y él lo sabía. La mayoría de las cartas de Pablo iban dirigidas a iglesias que él mismo había fundado o donde había pasado bastante tiempo. En Corinto, por ejemplo, vivió y trabajó durante 18 meses, haciendo tiendas de campaña de día y predicando de noche. Él conocía los nombres de los creyentes allí, sus luchas personales, sus situaciones familiares, sus trabajos. En Éfeso había enseñado diariamente durante 3 años en el salón de conferencias de Tirano. Había bautizado a algunos de esos creyentes con sus propias manos y los había visto crecer, de ser bebés espirituales a cristianos maduros capaces de enseñar a otros. Pero Roma era completamente diferente.
Pablo solo conocía la iglesia romana por informes indirectos de amigos y colaboradores, como Priscila y Aquila, quienes habían vivido allí antes de ser expulsados por Claudio. Había escuchado historias sobre su fe, recibido noticias sobre su crecimiento y conocido a cristianos romanos en otras ciudades que hablaban muy bien de su iglesia. Pero nunca había caminado por sus calles, asistido a sus reuniones o mirado sus rostros. Aún así, Pablo se sintió impulsado por Dios a escribirles la carta más larga, detallada y cuidadosamente razonada de todo su ministerio. Esta carta era más extensa que Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses juntos. Requirió un valor enorme dirigirse a personas que nunca había conocido sobre problemas de los que solo había oído hablar de manera indirecta. Algunos habrían dicho que era presuntuoso o incluso arrogante que un desconocido escribiera una carta tan autoritativa. Pero Pablo no estaba siendo presuntuoso, estaba siendo obediente a lo que Dios le había mostrado. Como escribe en Romanos capítulo 1, versículo 11, «Porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca». No escribía como un extraño mirando desde afuera, sino como un siervo de Cristo que se preocupaba profundamente por su salud espiritual y deseaba ayudarles a crecer. Puede que no conociera sus rostros, pero conocía sus corazones, porque servía al mismo Señor y enfrentaba muchos de los mismos desafíos en otras iglesias. Unos 10 años antes de que Pablo escribiera su carta, el emperador Claudio tomó una decisión que cambió todo para los cristianos romanos y preparó el terreno para los problemas que Pablo abordaría después. Como Lucas registra cuidadosamente en Hechos capítulo 18, versículo 2, Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. No fue una sugerencia amable ni una medida temporal. Fue una expulsión total que puso patas arriba la vida de miles de personas de la noche a la mañana. La razón era bastante simple, aunque probablemente Claudio no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Había disturbios graves en la comunidad judía por alguien llamado Crestus, que los historiadores creen que era una mala pronunciación de Cristo. Es probable que los cristianos judíos estuvieran predicando sobre Jesús en las sinagogas, y los judíos tradicionales respondían con oposición, creando disturbios públicos que atrajeron la atención del emperador. En lugar de investigar la causa real del problema o tratar de entender las diferencias religiosas, Claudio optó por el camino fácil. Simplemente expulsó a todos los judíos, cristianos y no cristianos por igual. Era más sencillo eliminar el problema que resolverlo. Desde la perspectiva del emperador, era una solución rápida para restaurar la paz en la capital. Pero para la iglesia romana fue un desastre. De repente, perdieron a muchos de sus miembros fundadores, sus líderes más experimentados y su conexión con las raíces judías de la fe. Las familias se separaron con solo unos días para empacar y salir. Negocios exitosos fueron abandonados. Años de relaciones cuidadosamente construidas entre cristianos judíos y gentiles se desmoronaron en una noche. Algunos de los creyentes expulsados podrían haber sido los mismos que llevaron por primera vez el Evangelio a Roma. Los cristianos gentiles que se quedaron tuvieron que averiguar cómo dirigir la iglesia por sí solos. Tuvieron que aprender a interpretar las escrituras hebreas sin sus maestros judíos. Tuvieron que dirigir los servicios, manejar la disciplina eclesiástica y tomar decisiones importantes sin la sabiduría y experiencia de sus hermanos mayores en la fe. Era como pedirle a adolescentes que se hicieran cargo de un negocio familiar después de que sus padres fueran obligados a abandonar la ciudad. Años después, cuando Claudio murió en el año 54 después de Cristo y el edicto fue levantado, los cristianos judíos comenzaron poco a poco a regresar a Roma, pero la iglesia a la que volvieron lucía muy diferente de la que habían dejado. El liderazgo ahora era mayormente gentil. El estilo de adoración había cambiado, se habían desarrollado nuevas tradiciones, habían surgido nuevos problemas. Era como regresar a casa tras un largo viaje y descubrir que tu familia había cambiado todos los muebles, pintado las paredes de otros colores y modificado todas las reglas de la casa. Pablo tenía sus ojos puestos en un objetivo que pocos entendían o incluso les importaba: España.
Como revela sus planes en Romanos capítulo 15, versículo 24, «Cuando emprenda mi viaje a España, iré a verlos». Para la mayoría, España era simplemente el fin del mundo, el lugar donde terminaba la tierra y comenzaba el océano. Pero para Pablo, España significaba algo mucho más importante. España era el límite occidental del mundo conocido. Si Pablo lograba plantar iglesias allí, literalmente habría llevado el Evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, cumpliendo la gran comisión de Jesús en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Sería completar un círculo de evangelización que comenzaba en la Ciudad Santa, donde Jesús murió y resucitó, hasta llegar a las costas del Atlántico, donde ya no se podía ir más al oeste. Pero España estaba increíblemente lejos, era costosa de alcanzar y estaba llena de lenguas desconocidas y culturas tribales difíciles de penetrar. Pablo no podía simplemente llegar con una mochila y comenzar a predicar. Necesitaba apoyo logístico serio, y Roma era la base perfecta para una misión tan ambiciosa. La ciudad tenía cristianos adinerados que podían financiar la obra. Tenía creyentes bien conectados con lazos comerciales y familiares en todo el occidente del imperio. Tenía personas educadas que podían ayudar con la traducción y la adaptación cultural. Pablo no escribía solo para hacerse amigo de los romanos o compartir ideas teológicas interesantes. Los estaba reclutando para la misión más grande y desafiante de toda su carrera. Necesitaba sus oraciones por protección y éxito. Necesitaba su dinero para financiar el viaje y establecer nuevas iglesias. Necesitaba su gente para unirse a su equipo y ayudar con el trabajo. Como explica específicamente en Romanos capítulo 15, versículo 24, quería que lo encaminaran hacia España, una expresión que implicaba brindar apoyo práctico para la misión. Por eso esta carta tenía que ser absolutamente perfecta. Pablo estaba escribiendo, en esencia, la solicitud de trabajo más importante de su vida a personas que nunca había conocido, tratando de convencerlos de invertir su tiempo, dinero y vidas en su visión de alcanzar España. Tenía que demostrar que era doctrinalmente sólido, digno de confianza y estratégicamente sabio. Tenía que mostrarles que apoyar su misión era la mejor inversión posible de sus recursos. No había margen de error. La evangelización de todo el mundo occidental estaba en juego. La Iglesia romana no solo enfrentaba problemas prácticos sobre estilos de adoración o diferencias culturales. Estaban ahogándose en profundas preguntas teológicas sin respuestas fáciles, que estaban desgarrando la Iglesia desde dentro. No eran debates abstractos como los que discuten los estudiantes de seminario en su tiempo libre. Eran preguntas urgentes, de vida o muerte, que afectaban la manera en que las personas se relacionaban con Dios y entre ellas todos los días. Si la salvación era realmente solo por fe, como Pablo había predicado, entonces ¿por qué Dios dio la ley a Moisés en primer lugar? ¿Fue un error? ¿Una medida temporal? ¿Cuál era el propósito de todas esas reglas detalladas sobre sacrificios, festividades y alimentos puros si en realidad no podían salvar a nadie? Los cristianos judíos sentían que toda su herencia religiosa estaba siendo cuestionada e incluso descartada como inútil. ¿Seguía el pueblo judío siendo el pueblo escogido por Dios si los gentiles podían salvarse con la misma facilidad? ¿Dios había cambiado de opinión sobre sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob? Algunos cristianos gentiles comenzaban a pensar que Dios había rechazado completamente a la nación judía y la había reemplazado con la Iglesia. Esto hacía que los cristianos judíos se sintieran como invitados no deseados dentro de su propia fe. ¿Cómo podía alguien ser declarado justo ante Dios sin realmente hacer obras justas? Eso parecía contradecir el sentido común moral. Si las personas podían salvarse solo con creer, ¿no las animaría eso a pecar más? ¿Para qué tratar de vivir una vida buena si su comportamiento no afectaba su salvación? Algunos cristianos usaban su libertad como excusa para comportamientos inmorales. ¿Y qué pasaba con las personas que nunca habían oído hablar de Jesús? ¿Estaban condenadas automáticamente al infierno sin tener culpa alguna? Eso parecía injusto y hacía que Dios pareciera cruel en lugar de amoroso.
¿Cómo podía un Dios justo castigar a personas por no creer en alguien que jamás habían conocido? ¿Debían los cristianos seguir las leyes del Antiguo Testamento sobre alimentos, festividades y circuncisión? Algunos decían que sí, que eran mandamientos eternos de Dios que jamás podían cambiarse. Otros decían que no, que Cristo había cumplido la ley y había liberado a los creyentes de esos requisitos. El desacuerdo estaba dividiendo familias y destruyendo amistades. Los cristianos judíos sentían que toda su herencia y su identidad estaban siendo cuestionadas e incluso desechadas. ¿Había perdido Dios el tiempo con Abraham, Moisés y David? ¿Habían sido inútiles todos esos siglos de obediencia a la ley de Dios? Los cristianos gentiles se preguntaban si les faltaba algo esencial para su salvación. Tal vez sí necesitaban volverse judíos antes de poder ser verdaderos cristianos. Tal vez la fe por sí sola no era suficiente, después de todo. La confusión estaba desgarrando la iglesia por las costuras. La gente no sabía cómo vivir su día a día, cómo dirigir los cultos, ni cómo tratarse con amor y respeto. Ellos necesitaban desesperadamente respuestas claras, con autoridad y basadas en las Escrituras, de alguien que entendiera íntimamente tanto la perspectiva judía como la gentil. Pablo estaba singularmente calificado para dar esas respuestas. Había sido criado como un fariseo estricto, conocedor profundo de la ley, pero Dios lo había llamado específicamente para ser apóstol a los gentiles. Comprendía perfectamente ambos mundos y podía construir puentes donde otros solo veían muros. Cuando Pablo se sentó a escribir su carta a los romanos, llevaba más de 20 años caminando con Cristo. No se trataba de un converso joven y entusiasta escribiendo desde una experiencia limitada. Pablo había plantado iglesias en todo el mundo mediterráneo, enfrentado persecuciones brutales, recibido visiones sobrenaturales y aplicado el Evangelio de forma práctica en docenas de contextos culturales distintos. Como él mismo dice con orgullo en Romanos 15:19, «Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado con plenitud el Evangelio de Cristo». Eso representaba miles de kilómetros de viajes peligrosos, cientos de sermones predicados y un sinfín de conversaciones personales sobre la fe. Pablo ya no era un misionero novato, era un veterano experimentado que lo había visto todo. Su teología había sido puesta a prueba y refinada en situaciones reales con personas reales enfrentando problemas reales. Había tratado con legalistas en Galacia que querían añadir la circuncisión y la observancia de la ley como requisitos para la salvación. Había confrontado a libertinos en Corinto que usaban la gracia de Dios como excusa para vivir de manera inmoral. Había luchado contra maestros místicos en Colosas que decían que la fe en Cristo no era suficiente, que también se necesitaba conocimiento secreto y adoración a ángeles. Había resuelto conflictos dolorosos entre cristianos judíos y gentiles en Antioquía, cuando Pedro actuó con hipocresía al evitar comer con no judíos. Había visto a iglesias crecer desde pequeños grupos en casas hasta comunidades vibrantes que transformaban ciudades enteras. Había visto a Dios obrar milagros, sanar enfermos y resucitar muertos. También había sufrido golpizas, cárceles, naufragios e intentos de asesinato. Cada crisis le enseñó algo nuevo sobre la profundidad y el poder del Evangelio. Cada desafío afinó su comprensión de la asombrosa gracia de Dios. Cada barrera cultural superada le mostró nuevas formas en que las buenas nuevas de Jesús se aplicaban a todo tipo de personas. Aprendió a comunicarse con filósofos griegos sofisticados y con soldados romanos sencillos, con empresarios ricos y esclavos pobres, con judíos tradicionales y paganos recién convertidos. Ahora, con toda esa experiencia ganada con esfuerzo fluyendo a través de su pluma, estaba listo para escribir su obra maestra teológica. El momento era perfecto. Pablo había alcanzado plena madurez como teólogo y misionero justo cuando la Iglesia romana más necesitaba su sabiduría. Dios lo había estado preparando para este momento exacto a través de cada prueba sufrida, cada victoria celebrada y cada lección aprendida en el camino.
La carta a los romanos sería la joya de la corona de su ministerio, combinando todo su conocimiento, experiencia y pasión en un documento inolvidable que cambiaría el mundo para siempre. Pablo no comenzó su obra maestra teológica con palabras suaves ni pensamientos reconfortantes. En su lugar, lanzó una bomba teológica que sacudió los cimientos del orgullo humano. En Romanos 1:18 escribió algo que detenía a la gente en seco. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No era el inicio que nadie esperaba para una carta sobre buenas noticias. Piensa en cuán impactante fue esto. La mayoría de los maestros religiosos comenzaban hablando del potencial humano para el bien o del amor y la misericordia de Dios. Pero Pablo comenzó hablando de la ira de Dios. No una ira humana, impulsiva y pasajera, sino la ira justa y estable de un Dios santo contra todo lo que destruye y corrompe su creación. Era la respuesta de Dios a un mundo que se había desviado por completo. Pablo explicó que esta ira no era injusta ni desproporcionada. Las personas sabían lo suficiente, porque Dios les había mostrado la verdad acerca de Él por medio de la creación. Como continúa en el versículo 19. Lo que de Dios se puede conocer les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Cada atardecer, cada montaña, cada diseño complejo en la naturaleza gritaba que había un creador. Pero en lugar de adorarlo, las personas eligieron adorar a la creación en lugar del creador. El problema no era ignorancia, sino rebelión. Las personas no querían a Dios en sus vidas, así que reprimieron la verdad que sabían en sus corazones. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes de aves, animales y reptiles. Intercambiaron la verdad de Dios por mentiras. ¿La respuesta de Dios? Les dio exactamente lo que querían: una vida sin Él, con todas las consecuencias devastadoras que eso implicaba. Esta revelación de la ira de Dios no tenía la intención de aplastar a las personas con desesperación. Su propósito era eliminar toda ilusión de bondad humana y preparar los corazones para la solución increíble que estaba por venir. No puedes valorar un rescate hasta que comprendes cuán desesperada es tu situación. Pablo estaba mostrando a sus lectores que no estaban nadando en aguas poco profundas, estaban ahogándose en pecado. Solo entonces estarían listos para aferrarse a la cuerda de salvación que Dios les lanzaba. Después de destruir el orgullo de los gentiles paganos, Pablo volvió su atención a quienes creían estar seguros: los judíos. En Romanos 2:1 lanzó otro golpe devastador. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El dedo que señalaba a otros ahora, los señalaba a ellos. Probablemente, los lectores judíos asentían con la cabeza mientras Pablo describía cuán malvados eran los gentiles. Después de todo, ellos tenían la ley, las promesas y el llamado especial de Dios. Seguramente eran diferentes. Pero Pablo se negó a permitir que se escondieran tras sus privilegios religiosos. Tener la ley no los hacía justos, los hacía más responsables. Estar circuncidados no los hacía santos, hacía su hipocresía más evidente. Pablo derribó sistemáticamente cada muro que los judíos habían construido para separarse de los gentiles pecadores. En el versículo 25 del capítulo 2 escribió: La circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, si no vives conforme a los estándares de Dios, tus rituales religiosos no valen nada. Un transgresor circuncidado no era mejor que un pagano incircunciso. Entonces Pablo lanzó el golpe final en Romanos 3:9. ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahí estaba, el campo nivelado que nadie quería reconocer. Ricos y pobres, educados e ignorantes, religiosos e irreligiosos, judíos y gentiles, todos estaban en el mismo barco, y ese barco se estaba hundiendo rápidamente. Para reforzar su punto,
Pablo reunió una devastadora serie de citas del Antiguo Testamento en los versículos 10 al 18. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Era como un informe médico mostrando que la enfermedad se había propagado a todo el cuerpo. El pecado no era un problema superficial, había infectado la raíz misma de la naturaleza humana. Esto no era Pablo siendo cruel ni condenador. Era Pablo siendo honesto sobre la condición humana. Hasta que las personas no entendieran que estaban completamente perdidas, nunca valorarían lo que significaba ser completamente encontradas. El terreno tenía que nivelarse antes de que se pudiera colocar el fundamento. Luego Pablo explicó por qué tratar de ganar la salvación mediante buenas obras no solo era difícil, era imposible. En Romanos 3:20 declaró el principio que revolucionaría la forma de pensar sobre la justicia, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no era una escalera para subir hasta Dios, era un espejo que mostraba cuán lejos estábamos de él. Esto fue una revelación impactante para personas que habían pasado toda su vida intentando ganarse el favor de Dios con su comportamiento. La ley era santa, justa y buena. Pablo nunca lo negó, pero nunca fue diseñada para hacer justas a las personas. Fue diseñada para mostrarles cuán injustas eran en realidad. Cada mandamiento quebrantado, cada norma incumplida, cada vez que no daban la talla, era prueba de que algo estaba fundamentalmente mal en el corazón humano. Piénsalo como un análisis médico que revela una enfermedad. El examen no es malo porque te diga que estás enfermo. Es bueno porque te dice la verdad sobre tu condición para que puedas recibir el tratamiento adecuado. La ley hacía lo mismo en lo espiritual. Diagnosticaba el problema, pero no ofrecía la cura. Mostraba la necesidad desesperada de un Salvador, pero no podía salvar por sí sola. Pablo usó una analogía simple pero poderosa. Imagina a alguien que se está ahogando en el océano y le lanzas un manual de técnicas de natación. El manual podría tener excelentes consejos, pero no puede salvar a alguien que se está hundiendo. Necesita que alguien salte y lo rescate. Así era la ley. Contenía instrucciones perfectas sobre cómo vivir, pero no podía dar a las personas el poder para obedecerlas. Cuanto más intentaban cumplirla perfectamente, más conscientes eran de sus fracasos. Todo intento sincero por ser lo suficientemente buenos para Dios terminaba en frustración y derrota. La ley demandaba perfección, pero los humanos solo podían ofrecer imperfección. Era como intentar saltar el Gran Cañón. No importa si eres un atleta olímpico o un sedentario total, todos caen al fondo. Y esto no era una falla en el plan de Dios, era parte de su diseño. La ley fue hecha para llevar a las personas a la desesperación, para que clamasen por ayuda. Era la mala noticia que preparaba el corazón para la buena noticia que estaba por llegar. Entonces Pablo reveló la solución que lo cambió todo. En Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24, presentó el anuncio más importante en la historia de la humanidad. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto fue un punto de inflexión que dio vuelta al mundo religioso. Dios no estaba pidiendo a las personas que ganaran su salvación, la estaba ofreciendo como un regalo gratuito. La justicia que la ley exigía, pero no podía otorgar, ahora estaba disponible mediante la fe en Jesucristo. No era una recompensa por buen comportamiento, era un obsequio de un padre amoroso para sus hijos desesperados. La palabra justificados era un término legal que significaba ser declarado justo en el tribunal de Dios. No se trataba de volverse justo poco a poco mediante mejora moral, sino de ser declarado justo en un solo momento, por medio de la fe en Cristo. El mazo del juez caía con un veredicto de no culpable.
no porque la persona fuera inocente, sino porque Jesús ya había pagado la pena por sus delitos. Pablo enfatizó que esta justificación era por su gracia, como un regalo. Gracia significa recibir lo que no mereces, y un regalo significa que no hay pago que hacer. No se puede ganar, ni trabajar por él, ni merecerlo. Solo puede recibirse con manos vacías y un corazón agradecido. Era como si alguien hubiera pagado anónimamente todas tus deudas, casa, auto, tarjetas, y tú solo tuvieras que aceptarlo. Esta justificación gratuita estaba disponible para todos los que creen, no solo para judíos, no solo para los buenos, no solo para los religiosos, sino para todos. Como Pablo dijo claramente, no hay diferencia. A los pies de la cruz el suelo es completamente parejo. La misma gracia que salvó a un recaudador de impuestos podía salvar a un fariseo. La misma misericordia que rescató a una prostituta podía rescatar a un sacerdote. Dios no tenía favoritos, ni aplicaba estándares distintos para distintas personas. La frase, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, señalaba el precio que se pagó por ese regalo gratuito. Redención significaba comprar la libertad de alguien, saldar su deuda o liberar a un prisionero. Jesús pagó el precio más alto para comprar la libertad de la humanidad del pecado y de la muerte. El regalo era gratuito para recibir, pero le costó todo a Dios. Para demostrar que la justificación por la fe no era una invención nueva, Pablo retrocedió en la historia y citó al personaje más respetado del judaísmo, Abraham. En Romanos 4:3 citó el versículo clave que cambiaría por completo el entendimiento de la salvación. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No era una opinión de Pablo, era lo que Dios mismo dijo del padre de la nación judía. Y aquí estaba la realidad asombrosa. Abraham fue declarado justo por Dios antes de hacer cualquiera de las obras por las que sería famoso. Él creyó la promesa de Dios sobre tener descendencia, y esa fe le fue acreditada como justicia. No fue su obediencia lo que lo salvó, fue su confianza en la palabra de Dios. Todo lo que hizo después fue consecuencia de su salvación, no la causa de ella. Pablo remató este punto con precisión quirúrgica en el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham fue declarado justo en Génesis 15, pero no fue circuncidado hasta Génesis 17. Eso significaba que fue salvo como un gentil incircunciso, no como un judío circuncidado. La señal vino después de la salvación, no antes. Esto derrumbó por completo el argumento de que la circuncisión era necesaria para ser salvo. Si el padre del pueblo judío fue salvo sin ella, entonces no podía ser un requisito para nadie más. Abraham recibió la circuncisión como un sello de la justicia que ya tenía por la fe, no como un medio para obtenerla. Pablo explicó en el versículo 16 que esto hacía de Abraham el padre de todos los que creen sin ser circuncidados, para que también a ellos se les cuente la justicia. Abraham no era solo el padre de la nación judía, era el padre de todos los que confían en Dios como él lo hizo. Su árbol genealógico incluía a toda persona que haya depositado su fe en las promesas de Dios, sin importar su origen étnico o sus rituales religiosos. Luego, el apóstol pintó un hermoso retrato de la fe de Abraham en los versículos 18 al 21. Cuando Dios le prometió descendencia, aunque tenía casi 100 años y Sara era estéril, Abraham no se enfocó en las imposibilidades. Se enfocó en la fidelidad de Dios. Contra esperanza creyó en esperanza, confiando en que Dios podía hacer lo que parecía humanamente imposible. Su fe no flaqueó al considerar su propio cuerpo o el estado de Sara. Se fortaleció dando gloria a Dios. Ese era el tipo de fe que Dios contó como justicia, no un entendimiento perfecto, ni un desempeño impecable, sino una simple confianza en las promesas de Dios a pesar de toda evidencia contraria. Abraham miró sus circunstancias y dijo, «Esto es imposible». Luego miró a Dios y dijo, «Pero nada es imposible para ti».
Esa confianza, esa disposición a tomar a Dios en serio, incluso cuando nada tenía sentido, fue lo que lo hizo justo ante los ojos de Dios. Después, Pablo explicó las consecuencias inmediatas de ser justificados por la fe. En Romanos 5:1 anunció el primer y más importante beneficio. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no era solo ausencia de conflicto, era una transformación completa de la relación entre Dios y la humanidad. Antes de la justificación existía un estado de guerra entre el Dios Santo y la humanidad pecadora. La justicia de Dios exigía castigo por el pecado, y los seres humanos eran rebeldes que violaban su ley y rechazaban su autoridad. Cada persona estaba condenada ante el tribunal divino, enfrentando la pena de muerte que merecía. La relación estaba rota, era hostil y completamente desesperanzadora desde el lado humano. Pero la justificación lo cambió todo en un instante. En el momento en que alguien ponía su fe en Cristo, Dios lo declaraba justo y lo recibía en su familia. La guerra había terminado. La hostilidad se acabó. La condenación fue anulada. Lo que antes era una relación de miedo y juicio se convirtió en una relación de amor y aceptación. Pablo continuó en el versículo 2 describiendo otro beneficio increíble. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra entrada se usaba para describir ser presentado ante un rey o tener acceso a una corte real. A través de Cristo, los creyentes tenían acceso ilimitado a la presencia de Dios. Podían acercarse con valentía al trono de la gracia en cualquier momento, por cualquier motivo, con cualquier petición. Este acceso no era temporal ni condicionado, era permanente y seguro. Pablo dice que estamos firmes en esta gracia, indicando una posición fija que no puede ser sacudida. No eran visitantes que podrían ser expulsados si se portaban mal. Eran miembros de la familia, con derecho legítimo a estar en la casa de Dios. El resultado de esta paz y acceso era gozo, no solo felicidad por circunstancias favorables, sino un gozo profundo que podía soportar cualquier tormenta. Pablo dijo que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenían algo que esperar con ansias, algo que nada en este mundo podía arrebatarles. No importaba lo que pasara en el presente, el futuro estaba seguro en manos de Dios. Ni siquiera el sufrimiento podía robar ese gozo, porque tenía un propósito en el plan de Dios. Como Pablo explica en los versículos 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las pruebas no eran accidentes aleatorios, eran herramientas en las manos de Dios para fortalecer la fe y formar carácter. Luego Pablo reveló una de las explicaciones teológicas más profundas de toda la Escritura. En Romanos 5:12 comenzó a trazar el origen del problema humano y la solución de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto no era solo historia antigua, era la explicación de por qué el mundo estaba roto y por qué todos necesitaban un Salvador. Adán no fue solo el primer ser humano, fue el representante de la humanidad ante Dios. Cuando desobedeció el mandato en el Edén, no actuó solo por sí mismo, actuó en nombre de todos. Su pecado no solo lo afectó a él, sino que corrompió a toda la raza humana. Como un defecto genético transmitido de padres a hijos, la naturaleza pecaminosa de Adán fue heredada por todos sus descendientes. Eso explicaba por qué no se necesita enseñar a un niño a ser egoísta, mentiroso o rebelde. Nacen con esa inclinación al pecado. También explicaba por qué incluso los mejores esfuerzos humanos no alcanzan el estándar de Dios. Todos comenzaban la carrera con la pierna rota, intentando competir en una carrera que jamás podrían ganar.
Pero Pablo no se quedó en las malas noticias sobre Adán. En el versículo 15 presentó el contraste glorioso. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Si la desobediencia de un hombre trajo tanta destrucción, ¿cuánto más la obediencia de uno puede traer restauración y vida? Jesús vino como el segundo Adán, el nuevo representante de la humanidad. Pero, a diferencia del primero, Jesús obedeció perfectamente a Dios en todo. Donde Adán falló en un jardín perfecto, Jesús venció en un mundo caído. Donde Adán eligió su propia voluntad, Jesús eligió la voluntad del Padre, incluso si eso significaba la cruz. Donde Adán trajo condenación y muerte, Jesús trajo justificación y vida. Pablo recalcó en el versículo 17 que los efectos de la obra de Cristo fueron incluso mayores que los del fracaso de Adán. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El pecado de Adán nos hizo esclavos de la muerte, pero la justicia de Cristo nos hizo reyes que reinarán con Él para siempre. La comparación alcanzó su punto culminante en el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. Era un paralelismo perfecto con resultados opuestos. El único acto de desobediencia de Adán hizo a todos pecadores. El único acto de obediencia de Cristo hizo justos a todos los que creen en Él. La elección de un hombre trajo ruina. La elección de otro trajo redención. Durante 15 siglos, desde Moisés hasta Cristo, el pueblo judío había intentado ganarse la aprobación de Dios mediante el cumplimiento de la ley. Generación tras generación había vivido bajo el peso de tratar de ser lo suficientemente buenos para un Dios santo. Habían desarrollado cientos de reglas adicionales para intentar obedecer los mandamientos originales. Crearon sistemas elaborados de sacrificios, ceremonias y tradiciones. Pero nada de eso había hecho verdaderamente justo a nadie. La doctrina de Pablo sobre la justificación por la fe solamente cortó toda esa complejidad religiosa como una espada. En Romanos 3:28, Pablo declaró el principio revolucionario que cambiaría todo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La salvación no se ganaba por el esfuerzo humano, se recibía por la gracia divina. No era el resultado de lo que las personas hacían por Dios, sino de lo que Dios había hecho por ellas en Cristo. Esto no era solo un pequeño ajuste al sistema religioso existente, era una revolución completa. Significaba que un gentil que nunca había oído hablar de Moisés podía ser tan justo ante Dios como un sacerdote judío que había estudiado la ley toda su vida. Que una prostituta que pusiera su fe en Cristo era más aceptable para Dios que un fariseo que confiaba en su propia justicia. Significaba que la salvación estaba disponible para cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, simplemente por creer en Jesús. Las implicaciones eran enormes. Si la justicia venía solo por la fe, entonces todas las barreras étnicas que dividían a judíos y gentiles eran irrelevantes. Todos los requisitos ceremoniales que creaban clases de personas eran innecesarios. Todo el orgullo humano basado en logros religiosos carecía de fundamento. El terreno era completamente plano, y el único requisito para la salvación era una fe vacía de méritos puesta en Cristo. Esta doctrina también resolvía el problema de la seguridad espiritual, algo que había atormentado a los religiosos durante siglos. Si la salvación dependía del desempeño humano, nadie podía estar completamente seguro de haber hecho lo suficiente. Siempre existía el miedo de que un pecado más, un fallo más, un momento de debilidad fuera suficiente para perder el favor de Dios. Pero si la salvación dependía del desempeño de Cristo y no del nuestro, entonces los creyentes podían tener confianza total en su seguridad eterna. Pablo mostró que esto no era una enseñanza nueva, sino la recuperación del Evangelio original.
revelado a Abraham y los profetas. La ley nunca fue diseñada como un medio de salvación. Siempre tuvo el propósito de señalar la necesidad de un Salvador. Y ahora que el Salvador había venido, la ley había cumplido su propósito. El Maestro ya había llevado a sus alumnos a Cristo. Esta doctrina revolucionaria de la justificación por la fe transformaría el mundo. Consolaría a los moribundos, fortalecería a los débiles, humillaría a los orgullosos y liberaría a los oprimidos. Inspiraría reformas, encendería movimientos misioneros y daría esperanza a millones que habían sido aplastados por el peso del legalismo religioso. Y, más importante aún, restauraría la verdad sencilla de que la salvación no trata de lo que el ser humano hace por Dios, sino de lo que Dios ha hecho por la humanidad en Jesucristo. Después de establecer la asombrosa verdad de la justificación por la fe, Pablo enfrentó una pregunta predecible que los críticos ya estaban haciendo. Si las personas son salvas solo por gracia, ¿no se les anima a pecar más? En Romanos 6:1, Pablo planteó directamente esta inquietud. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y respondió de inmediato con fuerza. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto no era solo un argumento moral, era una descripción de lo que realmente sucede cuando alguien se convierte en cristiano. Pablo explicó que los creyentes literalmente han muerto a su antigua vida y han sido resucitados como personas completamente nuevas. No era poesía ni simbolismo, era una realidad espiritual, representada en la ceremonia del bautismo. En los versículos 3 y 4, Pablo explicó qué representaba el bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al sumergirse en el agua, el creyente representaba su propio funeral. Al salir del agua, representaba su resurrección a una nueva existencia. La persona antigua, que vivía para el pecado y el ego, fue ejecutada en la cruz con Cristo. Esa persona murió y fue sepultada para no volver jamás. La que salió de las aguas del bautismo era una nueva creación, con una nueva naturaleza, nuevos deseos y un nuevo poder para vivir de manera distinta. Como explicó Pablo en el versículo 6, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Los cristianos no son simplemente pecadores perdonados tratando de portarse mejor. Son personas fundamentalmente transformadas, liberadas del poder dominante del pecado. Pablo lo dejó absolutamente claro en el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Un muerto no responde a la tentación, así como un cadáver no puede responder si alguien lo llama por su nombre. El resultado práctico era que los creyentes ahora podían ofrecerse a Dios en lugar de al pecado. Como exhortó Pablo en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Pero Pablo fue honesto sobre la vida cristiana. No es un cuento de hadas donde los problemas desaparecen al creer en Jesús. En Romanos capítulo 7 describió una batalla que todo creyente reconocerá. A partir del versículo 15, Pablo pintó un retrato del conflicto interno. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este era el apóstol Pablo hablando, el mismo que había plantado iglesias por todo el Mediterráneo y escrito buena parte del Nuevo Testamento. Y aún así, confesaba abiertamente que luchaba con hacer cosas que sabía que estaban mal. Quería hacer el bien, pero a veces hacía lo contrario. Aborrecía ciertos pecados, pero a veces caía en ellos. Pablo explicó la fuente del conflicto en el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aunque los creyentes habían muerto al dominio del pecado, todavía llevaban consigo la naturaleza pecaminosa
en sus cuerpos físicos. Era como tener a un soldado enemigo derrotado, escondido en el sótano. Ya no podía apoderarse de la casa, pero todavía podía causar problemas. La frustración era real e intensa. En el versículo 24, Pablo clamó: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Se sentía como un hombre arrastrando un cadáver encadenado a su espalda. Cada vez que intentaba correr hacia la justicia, ese peso muerto lo detenía. Cada vez que quería elevarse espiritualmente, la carne lo jalaba hacia abajo. Pero Pablo no terminó el capítulo 7 en desesperación. En el versículo 25 encontró la respuesta: «Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro». La liberación que anhelaba estaba disponible en Cristo. La lucha era real, pero la solución también lo era. La batalla entre la carne y el espíritu continuaría mientras los creyentes vivieran en sus cuerpos mortales, pero el resultado nunca estaba en duda, porque Cristo ya había ganado la guerra. Este conflicto interno no era una señal de que alguien no era salvo, era evidencia de que lo era. Solo aquellos que han recibido una nueva naturaleza experimentan esa lucha. Los muertos no luchan por hacer el bien, solo los vivos sienten la tensión entre lo que quieren hacer y lo que su vieja naturaleza los tienta a hacer. La honestidad de Pablo sobre esta batalla fue enormemente alentadora para creyentes que a veces se sienten como fracasos espirituales. Luego, Pablo reveló el arma secreta que hace posible la victoria en esta batalla espiritual. Romanos capítulo 8 abre con el anuncio más liberador de toda la carta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Pablo no se detuvo en la libertad legal del castigo. Pasó directamente a la libertad práctica del poder del pecado, mediante el Espíritu Santo. En el versículo 2 explicó cómo funciona esa libertad. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios no solo declara justos a los creyentes y luego los deja solos para ver cómo se las arreglan. Les da su propio Espíritu para que habite en ellos y los capacite para vivir en santidad. Es como si el mejor entrenador del mundo se mudara a tu casa para entrenarte personalmente todos los días. El Espíritu hace posible lo que la ley no podía lograr, como explicó Pablo en los versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley podía decirle a la gente qué hacer, pero no podía darles el poder para hacerlo. Era como tener un GPS perfecto, pero sin motor en el auto. Las instrucciones eran precisas, pero no había forma de seguirlas. El Espíritu Santo es ese motor que hace posible el avance espiritual. No solo señala el camino correcto, da fuerza sobrenatural para caminarlo. Pablo describió dos formas de vivir completamente distintas en los versículos 5 y 6. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Todo se reducía a donde las personas enfocaban su mente y su atención. La verdad asombrosa era que cada creyente tenía al Espíritu Santo viviendo dentro de sí, como Pablo afirmó en el versículo 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora vivía en cada cristiano, listo para darles poder para vivir en justicia. Pablo ya había anunciado que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero quería que los creyentes entendieran cuán completa y permanente era esta libertad. En Romanos 8:1 no hablaba solo del momento de la salvación, sino de la realidad continua de la relación del creyente con Dios. La palabra condenación era un término legal que implicaba ser hallado culpable y sentenciado.
En los tribunales humanos, incluso después de cumplir una condena, la persona sigue con un historial criminal. Pero en el tribunal de Dios, los creyentes justificados no tienen expediente de culpa. Sus pecados no solo fueron perdonados, fueron completamente borrados de la memoria de Dios. Esta libertad de condenación no era temporal ni condicional, era permanente y absoluta. Pablo usó la palabra ahora para enfatizar que esta era la realidad presente de todo el que está en Cristo. No importaba lo que hubieran hecho en el pasado, sus luchas actuales o sus errores futuros. El veredicto de no culpable jamás podría cambiarse ni anularse. Algunos creyentes luchaban por aceptar esta verdad porque se sentían condenados por su propia conciencia. Recordaban sus pecados pasados y se sentían culpables por sus fallos presentes. Pero Pablo fue claro: los sentimientos de condenación no venían de Dios. Si un creyente sentía condenación, era por su propia mente, por otras personas o por Satanás, pero nunca por su Padre Celestial. Esto no significaba que el pecado no tuviera consecuencias en la vida del creyente. Dios sí disciplina a sus hijos cuando desobedecen, como haría cualquier padre amoroso. Pero la disciplina es totalmente diferente de la condenación. La disciplina es una corrección temporal diseñada para restaurar la relación. La condenación es un castigo permanente que busca destruirla. La fuente de esta libertad queda clara en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los creyentes habían sido trasladados de un sistema legal a otro. Ya no estaban bajo la ley que condenaba a quien no la cumpliera perfectamente. Ahora estaban bajo la ley del Espíritu que da vida a todo el que confía en Cristo. Y esta libertad no dependía de su desempeño, sino del de Cristo. Pablo entonces amplió el alcance de la salvación más allá de los creyentes individuales para incluir a toda la creación. En Romanos 8:19, reveló que la naturaleza misma está esperando algo asombroso, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todo el mundo natural está, de alguna forma, implicado en el plan redentor de Dios. Y esto no era solo poesía. Pablo estaba describiendo un drama cósmico real que comenzó con la caída de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, su rebelión no solo los afectó a ellos, sino que trajo una maldición sobre toda la creación. Los animales comenzaron a matarse entre sí. Las plantas produjeron espinas. Los desastres naturales comenzaron a azotar la tierra. La muerte entró en el mundo y comenzó a reclamar toda forma de vida. Pablo lo explicó en el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación no eligió ser corrompida, fue sometida a la frustración por causa del pecado humano. El mundo natural fue víctima de la rebelión de la humanidad contra Dios. Pero esa sujeción venía acompañada de una promesa de restauración futura. En el versículo 21, Pablo reveló la esperanza de la creación, que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Dios complete su obra de salvación, no solo rescatará almas individuales, restaurará todo el universo a su perfección original. Mientras tanto, la creación entera sufre dolores de parto, como dijo Pablo en el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cada terremoto, cada huracán, cada especie extinta es como una contracción en el trabajo de parto cósmico que finalmente dará a luz un nuevo cielo y una nueva tierra. Los creyentes son parte de esta creación que gime, pero tienen algo que el resto no tiene: las primicias del Espíritu. En el versículo 23, Pablo explicó: y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aunque han nacido de nuevo espiritualmente, aún viven en cuerpos sujetos a enfermedad, envejecimiento y muerte. Luego Pablo abordó una de las luchas más comunes en la vida cristiana:
no saber cómo orar correctamente. En Romanos 8:26 trajo un consuelo extraordinario. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Todos los creyentes han sentido esta debilidad, situaciones en las que no saben qué pedir a Dios, necesidades que no pueden expresar con palabras, pesares profundos sin forma de ser comunicados. A veces se preguntan si están orando por lo correcto o de la manera correcta. Pero Pablo reveló que los creyentes no oran solos. El Espíritu Santo, que habita en cada cristiano, ora junto con ellos y por ellos. Cuando no encuentran palabras, el Espíritu habla en su lugar. Cuando no saben qué pedir, Él intercede perfectamente por ellos. No se trata de oraciones audibles. Pablo las describió como gemidos indecibles, comunicaciones espirituales que suceden en un nivel más profundo que el lenguaje humano. El Espíritu entiende perfectamente el corazón del creyente y traduce sus necesidades más profundas en oraciones exactas ante Dios. Y esto no solo era reconfortante, era extremadamente práctico. Significaba que los creyentes podían orar con confianza incluso cuando se sentían confundidos o incapaces. No tenían que temer usar las palabras equivocadas. El Espíritu editaba sus oraciones, completando lo que faltaba y eliminando lo inadecuado. Pablo continuó en el versículo 27 con aún más ánimo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios Padre, que conoce cada corazón, entiende perfectamente lo que el Espíritu ora. Hay una comunicación perfecta entre el Padre y el Espíritu sobre lo que cada creyente realmente necesita. Eso significaba que cada oración del creyente era escuchada y respondida conforme a la perfecta voluntad de Dios. El Espíritu se aseguraba de que las oraciones estuvieran alineadas con los propósitos divinos. Los creyentes podían acudir a Dios incluso cuando se sentían débiles o perdidos espiritualmente. Pablo luego lanzó un desafío para cualquiera que intentara condenar a los creyentes. En los versículos 33 y 34, preguntó: ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que también resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. El único calificado para condenar era Dios, pero Él ya los declaró justos. El único otro podría haber sido Cristo, pero Él murió para salvarlos y ahora intercede por ellos. Finalmente, Pablo abordó si algo podría separar a los creyentes del amor de Cristo. En los versículos 35 a 39, revisó todas las amenazas posibles. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? No, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni alturas ni profundidades, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo abarcó cada categoría posible de peligro, circunstancias externas como persecución, pobreza, incluso fuerzas espirituales o el paso del tiempo. Nada en el universo tiene poder para romper el vínculo entre Cristo y su pueblo. Esta seguridad absoluta radica en que la relación con Dios no depende de nuestra capacidad para retenerlo, sino en su decisión firme de no soltarnos nunca. Luego de explicar verdades profundas sobre la salvación y la transformación, Pablo enfrenta una de las preguntas más angustiantes en la iglesia primitiva. ¿Qué había sucedido con el pueblo escogido de Dios, los judíos? En Romanos 9, su corazón se desgarra. Hablo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. No era mera curiosidad teológica, sino una agonía personal. Pablo era judío y veía cómo muchos de su pueblo rechazaban al Mesías que habían esperado.
En el versículo 3 expresa su amor profundo. Porque yo desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, mis parientes, según la carne. Estaría dispuesto a perderse para que ellos se salvaran. El problema parecía irresoluble. Dios había hecho promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Había elegido a Israel como pueblo especial. Les dio la ley, los pactos y el templo. 9:4-5. Pero ahora muchos judíos rechazaban a Jesús, mientras gentiles creían en él en masa. ¿Había fallado Dios? Pablo responde tajantemente en el versículo 6. Pero no es así como que la palabra de Dios haya fallado. Explica que no todos los nacidos como judíos pertenecen al pueblo escogido. No son todos hijos de Abraham los que son de su simiente, sino que en Isaac será llamada tu simiente. 9:7-8. Ser descendiente físico no basta, necesita la fe del pacto. Pero el rechazo de Israel no es definitivo. Más adelante, Pablo revela un misterio en Romanos 11:25-26. Israel ha sufrido endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles, y de esta manera todo Israel será salvo. Luego ilustra cómo los gentiles fueron injertados en el pueblo de Dios. Si algunos de los ramos fueron quebrantados, tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellos. 11:17. Es la gracia inversa. Gentiles sin derecho natural reciben vida por la fe. Pero advierte contra el orgullo. No te jactes contra los ramos. Si lo haces, acuérdate de que no tú sostienes la raíz, sino la raíz te sostiene a ti. 11:18-20. La inclusión de los gentiles también tenía un propósito estratégico: hacer que Israel volviera a Dios con celo. 11:12. Al contemplar esta sabiduría perfecta, Pablo se desborda en adoración en 11:33-36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables sus caminos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces Pablo concluye con un llamado de vida total y transformación práctica. En Romanos 12:1-2 exhorta: Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, vuestro culto racional. No ofrecer sacrificios de animales, sino entregarse uno mismo con gratitud y voluntariedad. Explica que esta entrega va acompañada de una renovación de mente. 12:2, discernimiento espiritual y vida comunitaria. En 12:4-8 describe el funcionamiento del cuerpo, la iglesia, dones diversos, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo, misericordia, dados por gracia para edificación mutua. En 12:9-21 detalla cómo debe manifestarse el amor cristiano. Que el amor sea sincero, aborrezcan lo malo, compartan con los necesitados, sean hospitalarios, bendigan a quienes los persiguen, no paguen mal por mal, sino venzan el mal con el bien. Es una ética radical de convivencia, perdón y compasión que rompe paradigmas culturales de venganza o enemistad. Finalmente, en Romanos 13:1-7 aborda la relación con las autoridades civiles. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pagad a todos los que debéis, tributo al que lo exige, honra al que la merece. Pablo enseña a ser ciudadanos ejemplares, obedientes, cumplidores de impuestos, respetuosos con las autoridades, no por miedo, sino por conciencia y buen testimonio. Todo lo que existe proviene de Dios, es sostenido por Él, y al final traerá gloria a Dios. Pablo declara en el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Toda la historia se mueve según el plan divino con el propósito supremo de revelar su gloria. Comprender esta sabiduría insondable de Dios debería llenarnos de humildad y adoración.
Con la mente aún maravillada ante esa sabiduría y misericordia divinas, Pablo exhortó a los creyentes a responder con toda su vida. En Romanos 12:1 escribió: Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Un llamado revolucionario al culto. Ya no se trataba de ofrecer animales muertos como en el sistema antiguo, sino de ofrecerse uno mismo como sacrificio vivo. La motivación no era el miedo ni la obligación, sino la gratitud por las misericordias de Dios. Pablo decía, por las misericordias de Dios, porque sabía cuánto habían sido perdonados y bendecidos. Aquello debía generar una entrega total como expresión natural. Y no era solo adoración dominical. Pablo habla de culto espiritual, un estilo de adoración que envuelve toda la vida, los 7 días de la semana. Cada decisión, conversación y acción puede ser un acto de adoración si se hace para la gloria de Dios. El sacrificio debía ser vivo, no un evento aislado, sino una forma de vida diaria. Cada mañana renovaríamos la entrega. Dios, aquí estoy de nuevo. Usa mis manos, mi boca, mi mente y mi tiempo hoy para tus propósitos. Además, el sacrificio debía ser santo y aceptable, viviendo de una manera que agradara a Dios y reflejara su carácter. No bastaba con profesar pertenecer a Él. Nuestra vida debía probarlo en las decisiones y comportamientos. Este tipo de adoración es profundamente distinto a lo que ofrecen muchas religiones que exigen ritos, ceremonias o pagos. El cristianismo llama a algo mucho más radical: entregar la vida entera a Dios, no para ganar su favor, sino por amor y gratitud. Pablo reconocía que vivir como sacrificio vivo no sería fácil en un mundo que promueve valores opuestos. En Romanos 12:2 explica cómo hacer posible esta transformación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En lugar de adaptarnos al molde del mundo, fuimos llamados a ser transformados desde adentro. La transformación comienza en la mente. Cómo pensamos sobre la vida, el éxito, las relaciones y lo que realmente importa. Al cambiar el pensamiento, cambia también la conducta. Pensar con la mente de Dios nos lleva a actuar como Él desea. La palabra transformados es la misma usada al describir la transfiguración de Jesús en el monte. Un cambio radical, no superficial, sino profundo y permanente. Renovar la mente requiere esfuerzo consciente y cooperación del Espíritu Santo. Debemos llenar nuestra mente con la verdad de Dios, reflexionar sobre lo espiritual y rechazar la mentalidad del mundo. El objetivo es discernir y cumplir la voluntad divina. A medida que nuestra mente se renueva, ganamos sabiduría espiritual para tomar decisiones que le agraden a Dios. Luego Pablo pasa de la transformación individual a cómo debería funcionar la comunidad. En Romanos 12:4-8 describe el diseño de Dios para la iglesia. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros unos de otros, con dones diferentes según la gracia que nos es dada. Si profecía, úsese conforme a la fe. Si servicio, en el servicio. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que contribuye, con generosidad. El que preside, con diligencia. El que hace misericordia, con singular alegría. Pablo emplea la analogía del cuerpo humano: ojos, manos, pies, pulmones. Cada parte cumple una función específica. De igual modo, la Iglesia es un cuerpo espiritual con Cristo como cabeza y cada creyente recibe un don espiritual para servir y edificar. A continuación, 12:9-21 describe cómo debe expresarse ese amor en la convivencia práctica. Que el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos como hermanos. Sed fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Alegraos en la esperanza. Soportad con paciencia. Compartid con los santos.
Sed hospitalarios. Bendecid a los que os persiguen. No devolváis mal por mal. Antes bien, venced el mal con el bien. Este amor auténtico no es cortesía falsa ni manipulación, sino preocupación real por el bienestar del otro, demostrada con actos, incluso si cuesta algo. Y extiende ese amor más allá de la comunidad cristiana. En los versículos 14 y 17 a 21, Pablo dice: Bendecid a los que os persiguen, no maldiguéis, no paguéis a nadie mal por mal. Si vuestro enemigo tiene hambre, dadle de comer. No os venguéis vosotros mismos. Antes bien, dejad lugar a la ira de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este enfoque es revolucionario en un mundo donde la venganza era la norma. En lugar de responder con retaliación, los creyentes deberían responder al odio con bendición, a la persecución con perdón, al daño con gracia. Por último, en Romanos 13, 1 a 7, Pablo enseña sobre la relación con autoridades civiles. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Esta era una enseñanza revolucionaria en un mundo donde la venganza se consideraba normal e incluso honorable. En lugar de devolver mal por mal, a los cristianos se les llamaba a responder al odio con amor, a la persecución con bendición y a la ofensa con bondad. Finalmente, Pablo abordó cómo debían relacionarse los cristianos con el gobierno y las autoridades civiles. En Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7, dio instrucciones que habrían sorprendido a muchos creyentes. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esta enseñanza surgió en un momento en que muchos podían esperar que los cristianos se rebelaran contra el gobierno romano. Al fin y al cabo, fueron las autoridades romanas quienes crucificaron a Jesús, y los oficiales romanos a menudo perseguían a los cristianos. ¿No tendría sentido que los seguidores de Jesús resistieran y se defendieran? Pero Pablo enseñó que la autoridad gubernamental provenía, en última instancia, de Dios. Incluso los gobernantes paganos, como el César, tenían poder porque Dios lo había permitido. Esto no significaba que todo gobierno fuera bueno o que cada ley fuera justa, sino que la institución del gobierno en sí formaba parte del plan de Dios para mantener el orden en la sociedad. El propósito del gobierno era restringir el mal y promover el bien. La policía, los tribunales y los ejércitos existían para proteger a los inocentes de criminales y enemigos. Los recaudadores de impuestos y los funcionarios públicos ayudaban a proveer los servicios necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Incluso los gobiernos imperfectos generalmente hacían mejor trabajo manteniendo la paz y la justicia que la anarquía total. A los cristianos se les llamaba a ser ciudadanos ejemplares, obedientes a las leyes, que pagaban sus impuestos y mostraban respeto a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como asunto de conciencia y testimonio cristiano. Cuando los creyentes eran conocidos por ser honestos y respetuosos de la ley, eso daba credibilidad a su mensaje sobre Jesús.
Esto no significaba que los cristianos nunca debían desobedecer al gobierno. Cuando las leyes humanas contradecían las leyes de Dios, los creyentes debían obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esa debía ser la excepción, no la regla, y debía hacerse con respeto y disposición a aceptar las consecuencias. Al ser buenos ciudadanos, los cristianos se convertían en una influencia estabilizadora en la sociedad. En lugar de ser fuente de rebelión y caos, eran una fuerza de paz y orden. Eso ayudaba a crear un entorno donde el Evangelio podía difundirse y las iglesias podían crecer sin interferencias innecesarias de las autoridades. Si este contenido te ha impactado tanto como a mí cada vez que estudio esta carta, te invito a ser parte de esta revolución espiritual. Suscríbete al canal para más contenido que profundiza en las verdades que han cambiado el mundo. Comparte este video con alguien que necesita descubrir el poder transformador del Evangelio. Déjanos un comentario contando cómo la carta a los romanos ha impactado tu vida. Porque la verdad es esta. Después de casi 2000 años, esta carta sigue siendo tan explosiva como el primer día. Y si permites que sus verdades penetren en tu corazón, tu vida nunca volverá a ser la misma. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las verdades que han revolucionado la historia.